Para quienes aún no conocen el reporte de Daniel Coronel luego de su investigación sobre el caso Vitalogic del entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en la página de la W Radio podrán encontrar el reporte detallado sobre este caso que hoy en Libertad con Derecho vamos a interpretar. Y es que se habla de las pruebas vigentes de corrupción contra Rodolfo Hernández. Este reporte detallado dice así: en entrevista con W Radio, el candidato presidencial Rodolfo Hernández habló sobre el proceso por el caso Vitalogic que contra él sigue la Fiscalía General de la Nación y afirmó, primero, que no es un proceso de corrupción, segundo, que la Fiscalía no tiene pruebas contra él. Me da vergüenza llevarle la contraria al ingeniero, dice Coronel, pero las dos cosas que dice son falsas. En primer lugar, el proceso contra Hernández sí es por corrupción. El delito por el que ya está imputado se llama interés indebido en la celebración de contratos y corresponde a la clasificación de delitos contra la administración pública, que tanto en lo penal como en lo disciplinario se consideran hechos de corrupción. Dentro de este mismo proceso, la Fiscalía imputó cargos a 5 personas más por presunta comisión de los delitos de falsedad en documento privado, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y nuevamente interés indebido en la celebración de contratos. Entre los imputados está José Manuel Barrera, gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, la EMAP, durante la alcaldía de Rodolfo Hernández. Barrera se allanó a los cargos, es decir, aceptó haber cometido 2 de los 3 delitos por los que está imputado y está buscando un principio de oportunidad para el tercero, bajo el entendido de que contará todo lo que se sabe. Vamos a hablar claro, dice. Lo que supone el principio de oportunidad es que el gerente de la empresa de aseo declarará contra Hernández y ya lo ha hecho. En segundo lugar, el candidato Rodolfo Hernández aseguró a la W de manera campante que la Fiscalía no tiene pruebas contra él, que todo es obra de unos vergajos que lo quieren perjudicar. Escuchemos, así lo dijo en la W. Que le hice a Gustavo Petro, y es que una de sus banderas también es la corrupción, candidato. Usted pues ya lo sabemos todos, ya se ha hablado de eso, está investigado por el caso de Vitalogic. ¿No cree usted que podría ser difícil para la institucionalidad y la confianza de sus electores si usted es presidente y está siendo investigado por corrupción? Escuche, Joana, yo no tengo una investigación, me están diciendo mentiras, 200. ¿Cuál es el? Es que usted, yo puedo decir ahorita salir y meter con denuncia penal a usted de corrupción y tiene que poner abogado, porque ese es el régimen. ¿Cuál era el sentido de todas esas denuncias? Nunca había habido un alcalde en el tiempo de la República que tuviera más investigaciones que Rodolfo Hernández. ¿Cuál era el objetivo concreto? Sacarme de la alcaldía. ¿Por qué era el objetivo? Porque les quité la chequera. Esa era la emberracada que tenía. No lo dejé robar. El procurador se prestó a favor de la clase politiquera, ladrona y atracadora de suspenderme no una, sino 5 veces. Llegó un momento, pregúntenle a Julio, que él escuchó, ustedes todos lo escucharon. Me sacaban a las 8 de la mañana y me volvían a meter a las 5. Otra vez me vinculaban a la administración. 3 veces de 8 y a las 5 volví. Era que querían sacarme, hicieron todo. Me metieron 200 denuncias. Es así, 200, miren lo que pasó, Giovanna, en todos los colombianos. 162 archivados, quiere decir que eran 162 votantes. Quedaron 38, de esas 38 creo 17 penales. Que yo, mejor dicho, había matado hasta Jesucristo. De esas 17 quedó una. ¿Y sabe qué es una? Interés indebido de contratos a favor de terceros. ¿Y cuál era el interés? Resulta que cuando llegué a la alcaldía y ustedes repiten Vitalogic, eso hace 5 años y medio y sigo con el mismo tema. Ustedes se volvieron caja de resonancia que me perjudica a mí cuando tengo el alma limpia. Pero ustedes entiendo que tienen que comunicar y están haciendo su trabajo. Lo que pasa es que es un refrito, porque nunca acusan todos los ladrones que han
contra el patrimonio público, todo se cae. Pero a mí todos los días, espere tantico, le digo, porque si no me vean, entonces ¿cómo me explico? Entonces, ¿qué pasó? Esa acusación, el juez, el fiscal, se llama Jorge Villamizar, cuando hace 2 años y medio que abrieron, o 3, y después de la investigación, que duraron como 1 año, que buscando que yo era un ladrón, pues no encontraron pruebas. Y abren la audiencia y dicen lo siguiente, y si quiere pídale al juez, y yo pido, si es que yo tengo que autorizar, que le manden a las copias. ¿Qué dice el Jorge Villamizar, el fiscal? Señor juez, le solicito muy comedidamente que se aplace para nueva fecha esta audiencia porque no tengo prueba. Esa es la primera. La segunda, señor juez, después de 6 meses o 7, el señor juez, solicito nuevamente que se aplace la audiencia para nueva fecha porque no tengo prueba. La segunda. La tercera, lo mismo. La cuarta, me citaron para el 21 de julio que yo hice una influencia para entregarle un contrato de 350, 330, algo así, millones a un señor que yo nunca había visto en la vida, a un ingeniero químico, un hombre bueno. Lo destruyeron, lo acabaron, lo arruinaron. A un señor, yo ni me acuerdo cómo es que se llama, un ingeniero químico. Lo contratamos, ¿sabe para qué? Para que nos diseñara cuál es el procedimiento que teníamos que hacer, convertir la basura urbana en energía a través del calentamiento, a través de una caldera, con aplicación de agua, capturar ese vapor, comprimirlo, expulsarlo con un compresor y mover una turbina. Eso era, para eso cobró 300 alarcón. Yo nunca lo había visto. Y que yo me interesé darle el contrato para que él se ganara 30 o 40 millones. ¿Quién entiende eso? Y fuera de eso, todos los salarios, Joana, todos los aplicamos a ayudarle a los muchachos más pobres. Y no era nada, eran 200,000 pesitos mensuales a 50 pilos de la tarde, que yo no los escogía a la Leonor Rueda Viva, que era la secretaria en mi época de educación, que hoy sigue con Juan Carlos Carrera, y no recomendada mía, yo no recomendé a nadie. Eso es todo. Candidato. Eso que regala 1.192 y se pone a intrigar, a violar el Código Penal para que un señor que no conocía ganara 30. Sí, candidato, en materia... Eso es todo lo que usted dice, Vitalor, eso es el Vitalor no existe. Tan existen pruebas que desde el 7 de febrero del 2020, la Fiscalía le imputó cargos ante un juez de garantías. Estos cargos están basados en evidencias y no en el propósito torvo de unos vergajos, como folclóricamente lo quiere presentar el candidato Hernández. Vamos a repasar algunas de esas pruebas que fueron reveladas por La Silla Vacía y algunas otras a las que accedió el reporte Coronel, pero antes quiero brevemente ponerlos en contexto sobre el caso. Recuerdo, este es el caso, el reporte de investigación que realizó Daniel Coronel y lo estamos en este momento interpretando aquí en Libertad con Derecho. Hernández machaca una y otra vez que el dinero en cuestión son solo 344 millones de pesos que la empresa de aseo le iba a pagar a un consultor llamado Jorge Alarcón y asegura que él donó su sueldo que durante sus 4 años de alcaldía fue de 1.200 millones. Entonces, ¿cuál es el sentido de quedarse con 344 millones cuando regalaba 1.200 millones? Es lo que él dice. En primer lugar, lo uno no tiene que ver con lo otro. Que done su sueldo no lo autoriza para evadir preguntas por el manejo de los recursos públicos, cualquiera que sea su cuantía. Y en segundo lugar, detrás de la contratación del consultor, lo grande no eran los 344 millones de honorarios, sino el contrato que desprendía de esta consulta. Oído,
¿Cuál era el valor de este contrato? Óigalo muy bien. 570.000 millones de pesos. Un contrato por 30 años para manejar las basuras de Bucaramanga. Entonces el problema no eran los 300 milloncitos, sino los 570.000 millones. ¿Quién estaba interesado en quedarse con este contrato? Una unión temporal llamada Vitalogic, que le iba a pagar una comisión a Luis Carlos Hernández, hijo del candidato Rodolfo Hernández, por una suma cercana de 1.5 millones de dólares en un contrato de corretaje. Cuando se le paga una comisión a un familiar, oigan bien ustedes, cuando se le paga comisión al familiar de un funcionario con posibilidad de influir y decidir en una licitación, esto se llama soborno o mordida o coima. El candidato Hernández ha declarado que desconocía el interés de su hijo Luis Carlos en este negocio. Hay documentos que indican lo contrario, pero además Luis Carlos Hernández trabaja hoy en la campaña presidencial, así que esto está bravo, como lo dice Coronel. Existen pruebas de que Rodolfo Hernández se reunió en 2 oportunidades con quienes conformarían la unión temporal Vitalogic. La primera de estas reuniones fue en el apartamento de Hernández y tuvo lugar el viernes 22 de abril del 2016. En esta reunión estuvieron José Manuel Ormaza, el ciudadano romano Florín Bolsinchi y Héctor Hernando Vaquero, quienes después se asociarían para conformar Vitalogic. También estuvo en la reunión del señor Carlos Gutiérrez Pinto, encargado de las labores de lobby para conseguir este contrato. ¿Y cuánto le iban a pagar al señor Carlos Gutiérrez Pinto por este trabajo? De acuerdo con documentos de la Procuraduría General de la Nación, también está en poder de la Fiscalía, le darían un pago fijo de $666.000, más del 2.2% de las utilidades del negocio por 30 años. El señor Gutiérrez Pinto hizo acuerdo con 3 personas para repartir el pago del lobby. El primero era Luis Carlos Hernández, el hijo de Rodolfo Hernández. El segundo era un amigo de Luis Carlos llamado Luis Adelfo Trujillo, un amigo suyo y quien ha declarado ante la Fiscalía contra Rodolfo Hernández y su hijo. El tercero era Jorge Alarcón, el mismo consultor a quien Rodolfo Hernández ayer en los micrófonos de la W Radio pintó como un pobre ingeniero químico. Y aquí empezamos con las pruebas, lo dice textualmente en la columna y el reporte de Daniel Coronel. El nombre del consultor Jorge Alarcón llevó a la empresa de aseo de Bucaramanga. El nombre del consultor Jorge Alarcón llevó a la empresa de aseo de Bucaramanga enviado por correo electrónico desde el despacho del alcalde Hernández. La secretaria del alcalde, Matilde Rueda Almeida, envió por correo al gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga diciendo: buenas tardes, doctor José Manuel, para su conocimiento y fines pertinentes, le reenvío este correo por instrucciones del ingeniero Rodolfo Hernández. El correo que reenviaba era del hijo de Rodolfo Hernández, Luis Carlos Hernández, desde la cuenta de la empresa constructora del ingeniero Hernández, HG Constructora, y era la hoja de vida de Jorge Alarcón. La Fiscalía tiene una grabación en donde Rodolfo Hernández acepta que fue él quien decidió contratar a Jorge Alarcón, el ingeniero químico, que por arriba trabaja con la empresa de aseo y por debajo para los licitantes de Vitalogic. Escuchemos. Hay responsabilidad en la contratación de la firma. Yo todas las hojas de la mayoría dicha bacheo, como están en las propuestas de los que se quieren meter en el negocio. Yo entrevisté a este señor, nunca lo había visto, nunca lo había visto. Y a mí me pareció que de los que llegaron ahí, era el más competente. Yo quiero que juzguen a esta persona y miren la calidad de persona y la experiencia que tiene. No es un niño, tiene 70 años. Entonces el proceso para elegir el consultor era una pura formalidad porque ya estaba elegido por el alcalde. A continuación ustedes podrán ver la declaración del gerente de la empresa de aseo en el que se declara:
Me dice el señor alcalde que quiere hablar con Jorge Alarcón, que me dirija a su apartamento ubicado en cabecera en el edificio Premier, piso 5 o 6, con el ascensor jurídico de la empresa de aseo de Bucaramanga, César Fontecha, y el señor Alarcón en horas de la tarde, y esto sucedió como 8 días aproximadamente antes de la suscripción del contrato. Se hace la reunión y se nos da la directriz a mí, José Manuel Barrera Arias, y al jurídico César Fontecha por parte del señor alcalde Rodolfo Hernández de contratar al señor Alarcón. El señor Fontecha le advierte que hay que hacer un proceso de selección de acuerdo con el manual y el alcalde dice, háganle al proceso, pero que sea seleccionado Alarcón. El concurso se hizo entonces a la medida de lo recomendado, diciendo en la convocatoria que necesitaban un ingeniero químico, invitaron a un ingeniero mecánico y un ingeniero civil. Por cierto, los dos invitados, Álvaro Gutiérrez y el ingeniero mecánico y Arturo Vargas, el ingeniero civil, fueron propuestos por el competidor Jorge Alarcón. Las propuestas del mecánico y del civil eran 2 paginitas desmirriadas y la de Alarcón eran 11 páginas e incluía el cronograma de ejecución de obra. Recuerden que este informe lo pueden encontrar en wradio.com, el reporte de coronel, las pruebas contra Rodolfo Hernández. El señor Alarcón hizo el pliego de licitación multimillonario, pero la empresa de aseo de Bucaramanga tuvo que bajarlo de la página de internet porque era un espanto. El pobre ingeniero químico había dejado el pliego lleno de errores en los aspectos financieros y jurídicos. Ante esto, el gerente de la empresa de aseo se quejó de la mala calidad del trabajo, pero el alcalde impidió que despidieran a Alarcón. Por estos días, en un chat, Luis Carlos Hernández, hijo del candidato Rodolfo Hernández, reveló que su papá tenía contrato con Florin Bolsichin, el rumano socio de Vitalogic. El mensaje de Luis Carlos Hernández dice lo siguiente: eso se da. Ya mi papá habló hasta con Florin, refiriéndose al socio de Vitalogic. Ya esto es un hecho. Con los pliegos cargados a favor de Vitalogic solo hubo 2 ofertas, una que no cumplía con los requisitos y la de Vitalogic, que no presentó correctamente la póliza de garantía de esta oferta. Pese a esto, el entonces alcalde Rodolfo Hernández quiso entregar por contratación directa y a la brava el multimillonario contrato. A los medios de Bucaramanga les dijo lo siguiente: va porque va. Va porque va. Por más politiquería, por más palos en la rueda, llevan 14 años sin hacer nada. Y entonces ahora, como nosotros estamos resolviendo el problema de fondo, extirpando ese cáncer del relleno sanitario, entonces ahora nos atacan por todos lados. A pesar de todo lo que Hernández hizo, no pudo otorgarse esta licitación a la empresa que tanto le interesaba a su hijo Luis Carlos. Estas solo son algunas de las pruebas. La Procuraduría y la Fiscalía tiene más, asegura Daniel Coronel en su columna de W Radio. El candidato Rodolfo Hernández no puede simplemente decir que no existen. Los colombianos tienen derecho a votar por quien quieran, pero también tienen derecho a conocer estos hechos y no solo la versión interesada del imputado Rodolfo Hernández.